yo entiendo que sí, un listado lindísimo de 22 grupos. Un listado súper nítido, súper bien, como dirían ustedes, bien planchado. Y eso se los agradecemos enormemente. Lo que hace falta es el teléfono de alguien ahí para estar ahí en comunicación, pero ahí yo creo que eso sí se lo pueden enviar a la licenciada por grupo, aunque sí mandaron correo electrónico, ¿no? Pero vale la pena ahí un teléfono. Y la verdad que excelente el trabajo, bien organizadito, bien limpio. Pero sobre esto vamos a hablar el próximo lunes, así avanzamos. El próximo lunes ya les tendré a cada grupo su sentencia y lo que se va a trabajar y qué es lo que se pretende y qué es lo que se quiere. Pero eso es para el próximo lunes, compañeros. Vamos a trabajar el tema de los grupos para el segundo parcial y ya con sus exposiciones. Y vamos a fijar medianamente ya cuándo empieza la intervención de ustedes. Bien, entonces volvemos al tema. La redundancia es una virtud, dice una regla de la información. Clasificación de los derechos humanos, primera, segunda, tercera generación, la primera los individuales, la segunda los colectivos, la tercera de los pueblos o de solidaridad. La primera, derechos civiles y políticos, la segunda, derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera, de los pueblos y de solidaridad. Eso ya lo tenemos, ya sabemos cuáles son los derechos individuales, ya que son los derechos civiles y políticos, ya sabemos que en el año de 1966 y que entró en vigencia en el año de 1976 el primer pacto internacional de derechos civiles y políticos. Eso ya lo sabemos. Y recordamos que en ese pacto existió el primer comité, el Comité de Derechos Humanos, recordándoles que ese comité es el que vela por el cabal cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya medianamente hicimos referencia a ese pacto que contiene todos los derechos individuales que estamos viendo, todos los derechos estos civiles y políticos, que su esencia la contiene este pacto internacional. Y esos derechos individuales también los contempla nuestra Constitución. Ya manifestamos lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es los derechos de la justicia, que es el derecho innato a lo que nos conlleva nuestra profesión. Son las garantías mínimas que tenemos que reclamar ante los órganos jurisdiccionales. Pero ahora tenemos más derechos individuales, como los derechos de la seguridad o el derecho a la seguridad personal, que son los mecanismos de protección de la persona, seguridad social, el tema de velar por el desempleo, el de la vejez. Fíjense que es interesante, en unos países, bueno, especialmente en España, se habla del paro. Cuando una persona pues está en paro, está con desempleo, entonces hay cierto financiamiento mientras se logra reubicar a las personas. La seguridad jurídica, el derecho a velar por las catástrofes que pueden venir, los temas especialmente naturales que puedan afectar a la seguridad de las personas. El derecho a la integridad personal, que es la seguridad física y mental. La protección que tenemos acá tangible es el derecho penal cuando alguien lesiona tanto física o mentalmente a una persona. Entonces ahí se va el delito de lesiones. Pero la idea es, y todos sabemos que la idea es la disuasión para no afectar ningún derecho humano, especialmente el de la integridad personal. Pero si alguien afecta la integridad personal, pues entonces estaría ahí ya con la sanción penal correspondiente.
Háblese de las lesiones físicas y mentales. También el honor, ese derecho a la personalidad, el derecho a la fama, el derecho al prestigio. Ese es el honor que tenemos. Por eso cuando alguien maltrata injustamente o le da calificativos que lo deshonran, pues ahí están los delitos de calumnia, injuria, difamación. Pero aparte de eso también el tema del prestigio se da mucho en los profesionales o cualquier oficio. Imagínense un médico que se le acusó falsamente por una intervención quirúrgica que supuestamente practicó mal. Entonces, él puede accionar penal y civilmente, y especialmente civil por los daños morales. Ahí viene el tema del daño moral, cuando a alguien le afecta efectivamente ese prestigio. Yo siempre he oído que se confunde el daño moral con el daño psicológico. No tienen nada que ver. El daño psicológico son lesiones. El daño moral es su fama, es su prestigio, es su honor. El derecho a la familia, que el derecho a la familia se puede inmiscuir tanto como derecho individual como derecho colectivo. Y esto lo podemos ver en el mismo pacto, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque nuestra Constitución lo toma como derecho social. Y eso lo vamos a ver en su momento, el tema de la familia, que es la base de la sociedad. La religión, pues, es la creencia religiosa, que uno tiene el derecho de elegir creencia religiosa. Como el no creer. Es importante la aceptación como tal, la libertad que todo ser humano tiene de creer una religión. El derecho a la intimidad, el de no inmiscuirse en su vida privada. Les recuerdo que ya dijimos esto en su momento con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia, donde se sanciona a la República Francesa por violar los derechos humanos a la intimidad de una persona que puso su denuncia, pero el Estado francés nunca le dio sus derechos de la intimidad por el hecho de la música de los vecinos. Es lo que practicamos, creo que al inicio del curso, que es increíble, pero sí afecta la intimidad. Y si nosotros nos ponemos en ese plan, hoy mismo usted, máximo hoy es viernes, llega a su casita y el vecino está tomándose los tragos con una gran música, ¿será que le afecta su intimidad? Claro que le afecta su intimidad. Eso es como un pequeño ejemplo, pero también la intimidad de su habitación, el derecho a la intimidad de su casa, es su casa. Y recordemos que el delito de allanamiento de morada, ese delito es dos vertientes. El hecho de que usted no quiere que alguien ingrese a su vivienda o el hecho de que la persona a usted le permitió el ingreso pero ya no quiere salir. También afecta la intimidad y son de los delitos de allanamiento. Esos son estos derechos individuales. También está el derecho a la propiedad, el que todos nosotros tenemos el derecho de asegurar y reconocernos nuestro patrimonio, nuestros bienes, el derecho a adquirir, poseer y vender bienes. Eso es nuestro derecho de propiedad. Quizás nosotros no tenemos grandes propiedades, lo mínimo, lo necesario, pero con lo mínimo tenemos ese derecho no solo del disfrute,
de poseer, sino que también de vender su propiedad. Tenemos una bicicleta, pues es nuestra bicicleta, es un derecho nuestro. No digamos otros que puedan tener más patrimonio, ¿verdad? Pero es un derecho humano, es un derecho individual, el derecho del goce, del disfrute de nuestra propiedad, que nadie nos lo puede arrebatar. Ahí ya están establecidos los delitos de hurto, de robo, de malversación, incluyendo. El derecho a la nacionalidad, el vínculo que se tiene la persona con la nación. Nosotros tenemos el derecho de tener una nacionalidad. Es el vínculo que tenemos. Y nadie nos puede negar ese vínculo. Es un derecho humano increíblemente inseparable. El derecho al asilo, el derecho a la protección y seguridad por parte de un Estado extranjero a una persona por cuestiones especialmente políticas. Es el derecho al asilo. Todos nosotros en un momento dado consideramos que que corre en riesgo nuestra vida, nuestra protección, pues podemos acudir a un Estado extranjero para que nos proteja, porque en este Estado no existen condiciones de seguridad. Este es el asilo, es un derecho humano también. El derecho de elegir y ser electo, pues son los derechos claramente políticos, que yo tengo el derecho, no obligación de elegir, tengo derecho, como también tengo el derecho de que me elijan. Nadie tiene obligación de elegirme, pero son derechos muy importantes, y máximo ahorita ya vienen las contiendas nacionales, pues todos tenemos derecho a elegir y a ser electos. El derecho a petición son las solicitudes y requerimientos que uno hace al Estado, y el Estado tiene la obligación de otorgar las respuestas. Hay varios amparos que se han logrado en diferentes órganos jurisdiccionales cuando hay instituciones del Estado que se hace la petición y no responden. Y a través del amparo se ha logrado que la institución, no que esté respondiendo en forma positiva o negativa, no, que responda. Pero hay unos que no quieren responder, y es ahí donde procede el amparo por el derecho a petición, porque el derecho a petición abarca dos facetas: esto de solicitar y recibir la información. De ahí viene el famoso habeas data, que máxime habeas data, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de saber lo que está de nosotros en los registros. Esto es muy importante. O sea, si usted sabe que en el Ministerio de Gobernación existen registros suyos, usted los tiene derecho a pedir y que se los den. Es el habeas data. Y eso está constitucionalmente reconocido. Permítame, compañeritos, ahorita vengo, ahorita no se me van a ir, ahorita vengo. Muy bien. Sí, perdón, ¿quién estaba hablando? Doña Silvana. Ilic, es que nos habíamos quedado en tu tema. La familia, la religión y la intimidad. Hablamos de la propiedad, de la nacionalidad, el asilo, donde le dije que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar protección y seguridad en un Estado extranjero. Hablamos sobre la facultad de elegir y ser electo. El de la petición, en eso estamos cuando hablamos de la solicitud que tenemos todos los ciudadanos de hacer solicitudes al Estado de cualquier cosa, y les hablé sobre el habeas data. Y el habeas data es la facultad, el derecho que tenemos nosotros y obligación de las instituciones públicas de darnos cada información que tienen de nosotros. Eso es como el derecho a petición. Yo les dije que muchos amparos que prosperan es a través, porque se hacen las solicitudes y las instituciones públicas no responden. Entonces se han logrado muchos amparos por este derecho individual, que es el derecho a la petición, que hay dos vertientes: no solo solicitar, sino que también recibir la información.
El derecho a la reunión, a la asociación, pues es un derecho humano que ya todos sabemos, todos podemos agruparnos en cualquier organización para formar una asociación para buscar nuestros intereses, como la de la reunión pacífica que todos tenemos. Todos los seres humanos nos podemos reunir para planificar alguna cosa, alguna actividad, siempre y cuando no sea delictivo, porque entonces ahí entraríamos a lo que es la conspiración. La libertad de pensamiento, pues es un derecho humano también individual, conjuntamente con la expresión. Estamos pasando rápido los derechos individuales porque no ponemos entretenernos más allá de lo que ya todos podemos tener una idea. Fundamental el derecho a la expresión, por ejemplo, pues el derecho que tenemos de manifestarnos libremente, sin ninguna limitación, a excepción cuando empezamos ya a dañar derechos humanos de otras personas. Yo tengo derecho a expresión, pero no tengo derecho de expresarme mal de las personas. Tengo el derecho de expresar cualquier cosa, pero sin ofender, porque el momento en que empiezo a ofender ya está afectando el honor de otras personas. Ya se le afecta su derecho individual. O sea, tenemos libertad, pero esas libertades, recordemos, se limitan cuando ya empezamos a dañar derechos humanos de los demás. Y estos en sí, este conglomerado son los derechos individuales, son los derechos civiles y políticos, como se los manifesté, están contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución, que se convierten en derechos fundamentales. Desde el derecho a la reunión, elegir y ser electo, el asilo, la nacionalidad, todos los derechos individuales están contenidos en nuestra Constitución. En el libro podemos ver que hicimos en su momento la localización de cada uno de sus derechos individuales, que yo los invito a que hagan también lo mismo, buscando su Constitución, localicen dónde está el derecho a petición, el derecho a reunión, el derecho a libre expresión del pensamiento, el derecho de elegir y ser electo, el de asilo, nacionalidad, propiedad, la familia. Aunque vuelvo a insistir, el derecho a la familia lo tenemos, eso lo vamos a ver ahorita, como derechos económicos, sociales y culturales. Aunque vuelvo a insistir, en ambos pactos se garantiza la familia. Entonces, esos son los derechos individuales, los derechos humanos de primera generación, que yo les vuelvo a repetir, esto surgió en el año de 1776 con la Declaración del Buen Pueblo de Virginia. Y como hablamos de segunda generación, no vamos a hablar de segunda calidad, no, porque los derechos humanos son indivisibles, pero eso no quita que puedan ser clasificables, y es lo que estamos haciendo. Es la clasificación, y la naturaleza de la clasificación de los derechos humanos es, y estamos hablando de segunda generación, es por el surgimiento. Primero están los derechos individuales que ya vimos, después surgen los otros derechos humanos. Conforme vayan surgiendo se hacen las generaciones. Entonces, la segunda generación, el grupo de derechos humanos que surgieron después, tienen una causa. Y la causa es por las críticas. Las críticas decían, miren, nos garantizan, como derechos individuales, nos garantizan la vida. Claro, pero sin comida no hay vida. Y para la comida se necesita trabajar. Entonces, me están garantizando la vida, pero no de una manera tangible, no real. Porque me garantizan la vida, pero si no hay trabajo, me voy a morir. O me garantizan la vida, pero no hay seguridad social, no hay protección a la salud, me voy a morir. No garantizan la dignidad humana. O sea, los derechos individuales estaban ahí, pero hacía falta que viniera otro grupo de derechos para hacer efectivo esos derechos de primera generación. No solo aquellos estaban bien bonitos,
pero era necesario otro grupo de derechos humanos que vinieran a ser los efectivos. Y por eso surgió esta segunda generación de derechos. Y en esta segunda generación de derechos está efectivamente el trabajo, la calidad de vida, la educación, la salud, la seguridad social, la cultura. Esos son los derechos humanos de segunda generación. La idea es garantizar, hacer efectivo esos derechos de primera generación. Allá se habla de igualdad, que todos somos iguales y que no sé qué, pero para hacer efectiva la igualdad, ¿qué se necesita? Se necesita gozar de la cultura, del arte, igual que todos, no solo algunos. El derecho a la educación, el derecho a la formación, para que realmente logremos esa igualdad. Entonces, esa es la naturaleza de la segunda generación. Tratar de hacer efectivos esos derechos garantizados en la primera generación. Y de ahí pues viene el derecho al trabajo, el derecho a la calidad de vida, a la educación, a la salud, a la seguridad, el derecho a la cultura. Y estos derechos de segunda generación también tienen su pacto. Ya ustedes saben qué pacto es. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, tanto los derechos humanos de primera generación como derechos humanos de segunda generación tienen sus pactos. Y esto es muy importante. Que el de la primera generación ya vimos ahí los derechos individuales, ya vimos ahí que están contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales también tienen su pacto. Y lo más curioso es que ambos pactos son de la misma fecha, del año de 1966. Ambos pactos también tuvieron vigencia en el año de 1976. No nos confundamos cuando se crearon que cuando entraron en vigencia, y son exactamente 10 años después. De 1966 se crearon y entraron en vigencia en el año de 1976. ¿Qué nos dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? En el artículo 2.1 hace un tema importante cuando habla de los estados y con la cooperación internacional tendrán que ajustarse los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. O sea, le está diciendo a los estados, miren, ustedes con los recursos que dispongan. O sea, Arabia Saudita es diferente a Guatemala. Tiene los mismos recursos, pero con los recursos que disponga usted garantice estos derechos. Nos habla del artículo 6, el derecho al trabajo. Dice, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Está diciendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y dice, entre las medidas que habrá adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación e información técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir el desarrollo económico, social y cultural. Esto lo que nos está diciendo es que los estados tienen que preparar a sus habitantes para que consigan el trabajo, preparándolos, desarrollándolos. Y se habla de ciertos derechos al trabajo en el artículo 7, el derecho a la remuneración, el derecho a la seguridad e higiene del trabajo, como
como derechos humanos establecidos en el Pacto Internacional, el derecho al descanso, el derecho a fundar sindicatos, eso lo dice el Pacto Internacional. Dice que los sindicatos deben de funcionar sin obstáculos y sin ninguna limitación. El artículo 9 nos habla de la seguridad social, esa seguridad social que a la larga es parte de la mejora de esa calidad de vida. La seguridad social, por ejemplo, nosotros, el ICS es una institución importante para la seguridad social, no solo cubre la vejez, la invalidez, sino también los tratamientos médicos. Esto de la vejez muchas veces lo dejamos nosotros en el olvido. En otros países la vejez es considerada algo muy importante porque la filosofía es: nosotros estamos aquí por ellos. Nosotros recibimos el país que tenemos por ellos. Nosotros recibimos una mejor generación, recibimos un mejor desarrollo, una mejor evolución por ellos. El ejemplo, los derechos humanos nuestros en los años 80, todo siempre se dice que es una eterna violación a los derechos humanos. Ahora ya no. Ahora ya cambió. ¿Por quién? Por nuestras generaciones pasadas. Ellos hicieron la lucha para lograr establecer estos derechos que hoy mismo estamos disfrutando. Esto, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos también el derecho al matrimonio, el artículo 10, el derecho de la mujer de gozar su pre y post, aunque ojo, aquí se habla de la mujer, pero ya ahora ha evolucionado esto, como los derechos humanos evolucionan constantemente. Ya hemos sabido que hay algunos estados, especialmente europeos, que ya le hablan de también el derecho que tienen los hombres de pre y post. Yo creo que ellos más post. Menos días, pero se disfruta. Y ojo, y el disfrute no es para uno, si el disfrute es para los niños, porque aquí no sé cuántos son casados, cuántos tienen niños, pero la verdad que un niño recién nacido se disfruta, pero se sufre. Las madres, muy respeto. Las madres, así como yo siempre he dicho, las madres son el amor más grande que puede tener cualquier ser humano. Es inexplicable. Las madres dejan todo por un niño, pero todo. Así están desveladas y van a trabajar el día siguiente como que sin nada. Tienen una fortaleza, de veras, yo me sorprende enormemente esa fuerza que se tiene. Yo siempre he dicho, perdón los compañeritos varones, pero si el mundo fuera que los hombres tuviéramos que tener niños, yo creo que ya la humanidad debería desaparecer. Porque las mujeres tienen una valentía y una fuerza increíble, pues es para el niño. Entonces los hombres ya en esos países es menos el tiempo, pero ya se piensa en ese derecho. Aparentemente derecho para el hombre o para el padre, pero yo creo que es para los propios niños. Recordemos que en otros países esa igualdad sí es más estable entre hombre y mujer, porque el hombre hace tareas de hogar. Aquí nosotros no. Aquí les enseñamos a nuestros hijos de antemano que no, que la cocina es para las mujeres. El hombre, y el lugar del hombre, la sala, viendo tele, y el lugar de la mujer, en la cocinita. En nuestros países ya más evolucionados, ya no. De hecho, en otros países se turnan quién hace la comida y quién lava los platos. Eso es mal y lo lógico. Aquí esa lógica no entra. Aquí la pobre mujer no solo lava los platos, tiene que hacer la comida, tiene que recoger la mesa y volverlos a lavar. Y el hombre voltea a ver y está en la sala. No hay igualdad ahí, pero es parte de nuestra educación, parte de nuestra cultura. Y yo creo que más que todo tiene que fomentarse esa educación. Hoy día, pues, miro los niños, niñas, pues han evolucionado. Y eso es parte que nos toca a nosotros,
de ir evolucionándoles y de ir penetrándoles en la igualdad. Cuesta, obviamente cuesta, pero es lo que se quiere. Pero viene todo esto porque el pacto habla de pre y post de las madres, nunca de los padres. Y hay ya países que ya hablan, tienen derecho los padres al tener un niño de gozar cierto periodo de post. Yo sé que aquí en Guatemala gozamos los padres, creo que 5 días en los trabajos, pero no es suficiente. En el artículo 11 nos habla el nivel de vida adecuado, como el tema de la vestimenta, la alimentación, la vivienda adecuada, es parte de este derecho humano, económico, social y cultural. El artículo 12 nos habla sobre el derecho a la salud física y mental, y entra las dos. El artículo 13, la educación, el derecho a la educación, y muy importante en el artículo 13.2c, dice, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. Ahí entran las universidades. Este es el fundamento muy importante internacionalmente reconocida de nuestra universidad, Universidad San Carlos. El acceso debe ser lo más importante para la universidad, es a través de esa enseñanza superior que debe ser igualmente accesible para todos. De ahí el fundamento que se tienen que, si hay más personas, pues tiene que agrandarse la universidad, no porque la universidad es pequeña ya no van a caber más personas, no. Es la accesibilidad a la enseñanza superior. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 15 nos habla del derecho a la cultura. Y el artículo 16 ya es aspectos de los informes. Pero algo importante a destacar en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aquí no aparece un comité. Comité solo en los derechos individuales y se llama Comité de Derechos Humanos. Pero en este pacto no aparece comité. Entonces este comité se crea hasta en el año de 1985. Se crea el comité y este comité tiene el nombre de Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, distinto al comité anterior que ahí solo se llama Comité de Derechos Humanos. Y hasta en el año 2013, o sea que no tiene ni 10 años, se creó el protocolo facultativo del comité. Ambos comités, tanto el Comité de Derechos Humanos, que es el comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el comité, como este comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, velan por el cabal cumplimiento de cada uno de los pactos. Pero el de derechos individuales solo se llama Comité de Derechos Humanos. Este sí tiene el comité, el nombre del comité que es, del nombre del pacto que es, y se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se los digo porque alguna invitación van a tener ustedes o algún diálogo o por internet, y muchas veces les van a hablar el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos. Sepa que cuando se habla de Comité de Derechos Humanos es el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya los demás comités que existen, que lo vamos a ver un poquito más adelante, todos los demás comités sí llevan como apellido el nombre de pacto o convención. Sí lo llevan. Excepto el de los derechos civiles y políticos, que solo se llama Comité de Derechos Humanos. Y era importante resaltar esto porque hasta en el año 85 se crea el comité de este pacto. Y hasta el año 2013, reciente, se hace ya ese protocolo. El protocolo del comité fundamentalmente es para poner las denuncias, porque los estados, aparte de la obligación que tienen de mandar informes de cómo están sus derechos económicos, sociales y culturales,
también pueden recibir denuncias de personas que se pueden considerar que se les ha negado este derecho colectivo. Y muchas denuncias pueden ser efectivamente el ámbito laboral, especialmente de los sindicatos, de la libre disposición de los sindicatos. Porque derechos económicos, sociales y culturales abarcan esto: el derecho al trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a la calidad de vida, que habla del bienestar social, la vestimenta, el ocio. El ocio es parte de la calidad de vida, el descanso, el disfrute es parte de la calidad de vida. La educación, bueno, insistir, también no solo es obligatoria la educación primaria, también el pacto, sino la universitaria, la libertad de acceso, más acceso a la universidad, el derecho a la salud misma, a la seguridad social y a la cultura. Estos son los derechos humanos de segunda generación. Como vuelvo a insistir, estos surgieron para darle efectividad a los de primera generación. De ahí vienen los de tercera generación, que es de los pueblos y de solidaridad. Estos se desarrollan por los derechos a la libre determinación de los pueblos, el desarrollo humano, el medio ambiente y la paz. Son esos 4 derechos de los pueblos. Que estos son derechos que devienen de la supranacionalidad de derechos. No solo se quedan en el Estado, sino que son supranacionales. El medio ambiente es supranacional, porque un incendio en un lugar se incendia parte de la selva amazónica, olvídese, nos afecta a todos nosotros. El derrame de un barco petrolero nos afecta a todos. Entonces, es la protección al medio ambiente. El medio ambiente, yo más creo que también tiene que ver con educación, con formación. Yo no sé, muchos de ustedes son capitalinos, pero muchos de ustedes son de pueblo y muchos de ustedes, orgullosamente, en mi caso, somos de aldea. Y en mi aldea, lamentablemente, uno se da cuenta la mala educación, la escasa educación de nuestra población, porque los que lo han vivido o los que lo viven no me harán mentir. Los ríos es el desagüe de los baños. O sea, nuestra gente ha creído, y es más, ponen el baño y ponen un tubo de plástico y ahí va topa el río, y uno no lo cree. Quizás se ha ido evolucionando un poquito y uno ya ve eso y no lo cree. No lo cree que nosotros mismos estemos dañando nuestra propia existencia. También tenemos que ser conscientes, algunas empresas pues también contaminan, no solo la persona individual, pero es parte de nuestra formación, lo miramos tan común y eso me doy cuenta yo, los amigos ven tan común esto, y estamos hablando del año 2022. Y se los digo porque hace 15 días fui por ahí y no lo podía creer y no lo quería creer. Ahí están los tubitos naranjas de este grosor del baño directamente a los ríos. Y es en cadenita, no solo es 1, ni 2, ni 3, sino viene la bajadita y dice, el agua se lo lleva, el río se lo lleva. ¿Qué hacer ahí? Es mero complicado. Entonces ya el río se vuelve aguas negras. Y aunque el agua esté clara, si uno mira de arriba, ya no se mete. Es parte de esa contaminación que está obviamente protegida. Tenemos leyes contra el medio ambiente, tenemos juzgados. Ustedes se dan cuenta, los juzgados se llaman juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. O sea, el medio ambiente. Pero es mero complicado el hecho de que también tiene que empezar por nosotros. Doña Kiara, cuénteme, doña Kiara.
Sí, doña Kiara, cuénteme. O doña Rocío. Sí, licenciado, mire, yo lo Sí. veo a diario en el río Huacalate, aquí en Zacatepeque, yo soy de Zacatepeque, y estábamos viendo también excremento de perro en la vía pública, y fui a preguntarle al juzgado municipal qué podíamos hacer en ese caso, porque hay vecinos que quieren denunciar o que no soportan esta situación, pero los COCODES no se ven respaldados porque no hay como un reglamento de los desechos en el municipio. ¿Usted por dónde le ve ahí la salida en ahora que tocó el tema de contaminación? Pues mire, el Código Penal sí responsabiliza eso. Ahora lo que usted habla del excremento de los perros que dejan en la calle, ¿a eso también se refiere? ¿O al río? Sí, licenciado, también digamos el excremento de perro en la vía pública, y el juzgado municipal pues no resuelve porque que no puede conocer, porque que no hay, no, que hay una unidad no hay un reglamento, y que hay una unidad específica para los animales, pero no hay esa oficina en la municipalidad. Qué triste, ¿va? Pero ¿se sabe más o menos quiénes son? Sí, sí. Entonces, a un juzgado de paz. Un juzgado de paz, sí. Por la conciencia. Sí, porque ahí ya es una falta contra los intereses generales de la población. Sí, la salud se ve afectada. Enfrente hay una escuela y usted no me creería la cantidad de heces que hay por metro cuadrado, se las podría dar. Es desagradable, terrible. Y es ahí donde decimos, va la educación, va doña Rocío, es educación. Si yo tengo un perro, pues yo tengo que responsabilizarme de lo que hace. Sí, hombre, lamentablemente, como usted dice, a veces en las aldeas es como algo... No, es educación, es educación. Doña Kiara, perdone. O don Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. Sí. Perdone, solo una consulta. Yo podría poner una denuncia también en el juzgado de paz por esta misma situación que los perros de unos vecinos llegan a hacer al parqueo de mi casa, licenciado. Así es. Esa es una falta contra los intereses generales de la población. Sí. Muchas gracias, licenciado. Sí, porque ahí es en mi propia casa que llegan todas las mañanas los perros de los vecinos. Porque hay tierra enfrente de mi casa. Sí, gracias. Ok. Entonces, dentro de los derechos humanos de tercera generación está el desarrollo humano, la accesibilidad a toda la economía social, la libre determinación de los pueblos. Es un tema bien complicado porque la libre determinación de los pueblos es darle a cada pueblo, a un grupo organizado, la libertad política, económica y social. Se dice fácil, pero la libre determinación no es tan fácil cuando, por ejemplo, miramos para la redundancia, el ejemplo de Cataluña, bloqueos por ahí, la misma Taiwán, la isla Taiwán, Palestina. Ya no es tan fácil, pero al menos se tiene la idea de que se puedan autodeterminar los pueblos. El derecho a la paz es un tema hoy día más complicado de hablar porque uno de los propósitos, el propósito fundamental de las Naciones Unidas, el gran propósito es la paz mundial. Ese es el gran objetivo que tuvo las Naciones Unidas. Pero hoy día estamos viendo conflictos, especialmente conflictos ya mayores, porque las potencias que tienen armas nucleares ya es otra cosa. El mismo secretario general de Naciones Unidas ya habló de la posibilidad de destrucción de la Tierra. En otros países, hubo unas noticias por ahí, especialmente europeos, ya habían personas pudientes, sobre todo, que estaban ya creando búnkers, comprando búnkers, porque se tiene miedo a una catástrofe de una guerra nuclear. Y unos cuantos días, un día, 2 días, el tema de Taiwán con la República de China. Estos suenan tambores de guerra.
no digamos Rusia, Ucrania, o sea, ya este derecho a la paz, como vuelvo a insistir, son derechos ya supranacionales, donde obligación de todos, el Estado, el individuo y la comunidad internacional, tenemos que velar por estos derechos, tanto el desarrollo humano, la libre determinación de los pueblos, el medio ambiente y la paz. Que no es nada pacífico, no es nada fácil, pero al menos son derechos humanos, que es para todos nosotros. Hoy día también se habla de derechos humanos de cuarta generación. Esos todavía no son nada pacíficos porque no hay algo que se les distinga, porque ya se habla de derechos informáticos, de derechos espaciales, de derechos futuros, cuando las generaciones futuras tienen el derecho de vivir y de disfrutar lo que tenemos, quizás ellos con mejores condiciones, pero no desaparecerlos, como el tema de los animales. Si hoy disfrutamos de elefantes, las generaciones futuras tendrán que disfrutar de esos elefantes, o las generaciones de los elefantes, porque ya se les quitaría derechos si nosotros permitimos que desaparezcan los elefantes. Por ejemplo, ya van esas cuartas generaciones que todavía no hay algo claro. Lo claro son estas tres que ya vimos: los derechos individuales, los derechos colectivos y estos derechos de solidaridad. Estas son las tres clasificaciones que hemos hablado, y tomando en cuenta que tanto los derechos civiles y políticos tienen su pacto y su comité de derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales o colectivos tienen también su pacto internacional y su comité. Este comité se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cambio, los de tercera generación no hay pacto, ni mucho menos comité, y están ahí establecidos, ya sean por tratados internacionales y por la Constitución y leyes ordinarias. Entonces, la idea, compañeritos, es que estos derechos ya establecidos como derechos individuales, derechos colectivos y de solidaridad se puedan localizar en la Constitución. La Constitución, desde el artículo 47, ahí nos concentramos en los derechos económicos, sociales y culturales. Miramos el artículo 101, ahí está el derecho al trabajo en adelante. Tenemos el derecho al trabajo, el derecho a vacaciones, el derecho al descanso, el derecho a jornadas laborales de 8, 7 y 6, cuando son mixtas, cuando son diurnas, cuando son solo ordinarias. Entonces, esto lo establece bien el derecho al aguinaldo. Aquí está también en su Constitución 102J. El derecho a la sindicalización, como recordemos, esto viene del pacto, pero también lo contiene nuestra Constitución. Entonces, aquí llegamos con la clasificación de los derechos humanos. Si tienen comentarios, compañeros, por favor. Cuénteme, doña Carmen. Sí, buenas tardes, licenciado. Entonces los derechos humanos de cuarta generación es como que no fuera una parte de las tres generaciones anteriores, ¿verdad? Así es. Estas son discusiones que se hacen y hablan, hay un montón de doctrina, filósofos hablando ya más allá, pero concretamente solo se hablan de tres generaciones, doña Carmen. Ah, ya. Gracias. Ok. Bueno, jovenazos, entonces yo el día lunes, como les repito, les estaré dedicando el tiempo a los grupos para darles su sentencia. Así que, atención para el lunes.